Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludar, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este precioso día, este principio de año. Mire, para que hagamos mejor las cosas de como las hicimos el año pasado. Él es bueno y nos da a nosotros cada día una nueva oportunidad. Fíjese, nos despierta Él con un beso. Le damos las gracias y estamos agradecidísimas con Él. Porque, ¿qué vimos el martes? Fíjese que vimos el rechazo del liderazgo para con Jesús. No aceptaron, los líderes no aceptaron la enseñanza que traía el Señor Jesús. No la recibieron, fíjese. Vieron todos los milagros que Él había hecho, que Él estaba haciendo, fíjese. Los hizo enfrente de ellos, frente a sus ojos, delante de todo el mundo. Hizo los milagros y aún así le piden que les dé una señal de que Él es el Mesías. Sabiendo que Jesús es el Mesías prometido, lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Pero no lo aceptaron, lo crucificaron. Y Jesús les dice: generación mala y adúltera, pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás pasó en el pez, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre, les dice, estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Fíjese. El Señor vino a limpiar los corazones de los hombres y no se arrepintieron. Esa generación lo rechazó y ya vimos que lo pagó muy caro. El verso 46 dice: mientras él aún le hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El 48 dice: respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo, dice, su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace, Padre, fíjese cómo está diciendo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús está diciendo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ellos son mi familia. Hablando de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto? ¿Se acuerda usted lo que dijeron cuando el Señor habla con Moisés? Eso está en Éxodo 19 y le leo el verso 7 y 8, que esto fue lo que dijeron. Dijo todo el pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh había mandado. Y todo el pueblo respondió a una: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. O sea, ellos aceptaron hacer la voluntad de Dios. Porque fíjese que hay mucha gente que dice que pertenece a la familia de Dios, pero su vida nos cuenta una historia diferente. Fíjese. Y por eso aquí lo que Jesús les está diciendo es: el que escucha la palabra, la obedece y la pone en práctica. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. El que vuelve
a los mandamientos, el que escudriña la palabra, dice, y no rechaza el testimonio de nuestro amado Jesús, sino que lo acepta, fíjese. Esa es mi madre y mis hermanos, es lo que está diciendo. Pero vimos que esta generación endureció su corazón y no aceptó el testimonio de Jesús. Ya vimos lo que les pasó. En el capítulo 13, Jesús va a insistir. Es que la misericordia del Señor es grande. Él va a insistir, fíjese, con ellos. Y les va a hablar en parábolas, fíjese. Porque las parábolas son un intento, fíjese, para ilustrar con aspectos de la naturaleza, con historias, el ofrecimiento del reino de Dios. En el capítulo 14 ya vamos a ver que se intensifica, fíjese, el rechazo hacia Él, culminando en lo que nosotros ya conocemos, en la crucifixión. Pero también más tarde en su resurrección, para que se cumpliera el propósito, fíjese, de ir a traer a las ovejas perdidas. Fíjese, con mansedumbre, dice su palabra, con misericordia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con ese poder que tiene la palabra, solamente la palabra tiene ese poder de convencer y cambiar el corazón del hombre, fíjese, porque la palabra de Dios dice no regresa más vacía. Él la envía y tiene que cumplir para lo que fue enviado. Así que no regresa vacía. Entonces entendemos que Él es nuestro maestro, al que podemos ir con toda confianza. Él es el buen pastor que da su vida, dice, por las ovejas. Y nosotros, todos nosotros, somos estudiantes de la palabra, que queremos seguirle, que queremos escucharlo a Él y seguir como Él dice, la instrucción que Él nos da, seguirlo a ellos. Y nos va a enseñar con parábolas, fíjese. Y el propósito de las parábolas de ninguna manera se trata de esconder la verdad, de ninguna manera, fíjese. Como dicen muchos, fíjese. Lo que está haciendo es cambiar la estrategia, pues con los milagros Él no lo logró. Ellos vieron toda clase de milagros y hemos leído, ustedes lo han visto, que no aceptaron el testimonio, más bien rechazaron todo lo que el Señor dijo. Y ahora va a enseñar con parábolas, fíjese. Esta es la estrategia maravillosa del Señor, fíjese, porque hay personas que no quieren oír, pero cuando usted les cuenta una historia, se interesan. Y mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nos gusta saber cómo viven los demás. Por eso es que esos programas de televisión donde le cuentan las costillas a todos los artistas tienen un montón de gente que los ve. Porque la verdad es que es así. Nos gusta saber, fíjense, nos interesamos lo que le pasa a otras personas. Entonces, el Señor eso es lo que va a hacer ahora. Y si leemos el verso 1 del capítulo 13 que empezamos en este año nuevo, mire lo que dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjese. ¿De qué casa salió Jesús? Que dice que aquí dice que salió de la casa, dice. ¿De qué casa cree usted que salió Jesús? Los estudiosos nos cuentan que aquí hay un misterio, fíjese, que no todos conocen. El misterio de las dos casas. El misterio de la casa de Judá y de la casa de Israel. Y de cómo el Señor tiene un maravilloso plan de redención para toda la humanidad a través de las dos casas de Israel.
Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de esto, pero si no conocemos la Escritura, nos pasan de largo. No salió de la casa de Judá, salió de ahí, ya vimos que lo rechazaron. Y dice, fíjese que lo que dice después, dice que se sentó junto al mar. Y mire el significado, porque el mar es figura de las naciones, es figura de otras gentes. En Apocalipsis habla acerca de esto, de dónde va a salir el enemigo, el anticristo. Dice, en Apocalipsis 13:11 dice, aparece otra bestia que sale del mar. Y el mar es figura de las naciones. Considerando que el océano simboliza naciones, gentes. Fíjese. También si leen Apocalipsis 17, y empieza desde el 1, ahí también dice algo parecido. El verso 2 dice, y se le juntó mucha gente, fíjese. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y dice que se le juntó mucha gente. Aquí estamos viendo plenitud de gentiles que se sentaron, fíjese, porque el mar ya sabe usted que tiene muchos peces. Y el Señor, que le dijo a sus discípulos, van a pescar hombres, les dijo. Eso fue lo que les dijo. El 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves la comieron. Y aquí va a contar la famosa parábola del sembrador. Y él mismo nos va a dar la interpretación. El verso 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El 8 dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese lo que dice. Y aquí un principio importante que nos está dando el Señor. Porque al estudiar la palabra, al estudiar la Escritura, nos ayuda mucho, fíjese, porque nos enseña cómo la podemos aplicar en nuestra vida. Cómo podemos aplicar lo que estamos aprendiendo de la boca de Jesús, que es nuestro Maestro. Fíjese, Él nos está diciendo, por eso dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Y significa que el llamado, que la revelación no es algo que alguien imparte, fíjese. Dios es el que nos llama al ministerio. Fuera de Él no hay quien pueda hacerlo, porque el hombre se equivoca. Todos nos equivocamos, todos. Fíjese, por eso no podemos llamar a nadie, porque todos nos equivocamos. Fíjese. Así que tiene que ser Él, el que inquiete nuestro corazón, el que ponga ese deseo en el corazón de querer escudriñar, de querer buscar, fíjese, para que lo que vayamos aprendiendo, nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Jesús aquí nos da esta parábola para que reflexionemos, fíjese, para que nosotros pensemos. Ese es el propósito de la palabra, que nosotros pensemos, porque así son los mensajes del Señor, así nos habla Dios, para que tratemos de hallarle el sentido a lo que nos está. Que nosotros siempre actuemos bajo la información que estamos escuchando. Y aquí estamos escuchando la información de nuestro amado Jesús, que Él es el que dirige nuestros pasos, fíjese. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el verso 10 dice, entonces
Acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, a los discípulos le dice, ustedes son los llamados. Ustedes son los que están siendo enseñados en la palabra como discípulos. El Señor tiene un propósito para sus discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor. Él tiene un propósito para nuestra vida. Y Él es el que nos está llamando con estas enseñanzas para que nosotros las pongamos en práctica. Pongamos esto en práctica en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Si nosotros estamos entendiendo, hemos recibido un don extraordinario. Si lo estamos entendiendo, es un favor inmerecido conocer los misterios del cielo. Fíjese. A ellos les dice el Señor que no, porque hay gente que usted le comparte. No quieren saber ni les interesa saber. Y si oyen, es para contradecir, no para recibirlo, sino para contradecir lo que usted está diciendo. Por eso, contemos historias. Tal vez así se interesa a la gente, mire. Y de verdad, contar para que entiendan que el pastor tiene que traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que conozcan la historia de Abraham, que escudriñen desde el principio. Empiecen a leer la Biblia desde Abraham. Y que entonces inmediatamente entiendan el misterio de Israel disperso entre las naciones. Se fueron al mundo entero. Que el buen pastor va a traer de vuelta. Fíjese. Por eso se les tiene que hablar con parábolas, con historias. Fíjese. No es para que se les oscurezca el entendimiento. Fíjese. No, ese no es el propósito. Al contrario, es para alumbrarles su mente y comprendan más fácilmente. Para ver si con cuestiones naturales pueden aplicar en sus vidas toda esta preciosa enseñanza que nos da el Señor. El verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. A cualquiera que tiene, ¿qué? A cualquiera que tiene obras, dice la palabra. El que tiene obras, el que ha escuchado, el que ha entendido y lo pone por obra en su vida, fíjese. Entonces dice, para cualquiera, porque a cualquiera que tiene, se le dará. A ese, al que tiene obra, se le dará. Y tendrá más. Que tiene, le será quitado. Y esto, escuchémoslo y pongámosle atención, mis hermanitos preciosos, porque esto nos pone a temblar. Porque la Escritura dice que no se hagan muchos maestros, fíjese, muchos de vosotros, porque sabéis, dice, que recibiréis mayor condenación. Porque entre más nos da el Señor enseñanza, revelación, obtenemos más y más se nos va a demandar por todo lo que hemos escuchado y aprendido. Porque la Torah, la palabra de Dios, no es el fin. La Torah es el medio para aprender, fíjese, a caminar en santidad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Apartarnos del mal, apartarnos del pecado, fíjese. Porque entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios y no la apliquemos, fíjese, y no la pongamos en práctica en nuestra vida, es donde podemos entrar en un gran problema. Porque si nosotros leemos en el libro de Santiago 4:17, dice, el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Así que el Señor nos hable en esta mañana, que inquiete nuestro corazón y que podamos escuchar, tomarlo y practicarlo en nuestra casa. Ahí es donde tenemos que empezar, en nuestra casa, para poder nosotros, mire, enseñarle a nuestros hijos a cómo caminar en un camino donde no se van a extraviar. Cuando Él nos dirige a nosotros los pasos, no nos extraviamos, no nos salimos del camino. Así que aquí lo dejamos porque ya saben ustedes que el tiempo me ganó como siempre. Pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, que nos contestó el año pasado. Y las que están pendientes, por favor, únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Te agradecemos porque nos hablas verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, pero rogándote, Señor, que les quites el velo, para que ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, Señor. Yo oro por mi Guatemala, Padre bendito, para que seas tú quien dirijas y levantes hombres fuertes, rectos, valientes, Señor, para que puedan gobernar mi tierra, Padre Santo. También, Señor, oramos para que la operación que le hicieron de emergencia al hermano Felipe haya salido bien, Señor Santísimo, que hayas estado tú ahí con él, Padre bendito. También te pedimos por Meilin Ortiz, por unos exámenes donde hay una posibilidad de cáncer, Padre bendito, pero nosotros te la ponemos en tus manos para que seas tú quien dirija, Señor, esto, que estés tú en el asunto, Padre, y que todo le salga limpio a la hermana. Te la ponemos en tus manos. También estamos rogando por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia y estés con él este 28 de enero, Señor. Ayúdale, Padre, para que él vea el gran amor que tú le tienes. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Padre amado, tócalos, son tus siervos. También oramos por Norma y te rogamos que la ayudes. Ya tiene 15 semanas, Señor. Y te agradecemos porque sabemos que tú has estado con ella. Te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado, Padre. Por Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, él necesita un toque tuyo. Ayúdalo, Padre. Por Dylan Morales, un jovencito de apenas 15 años, que tiene agua en el cerebro. Tócalo, Señor, revélate a esta familia que tiene tanta necesidad de ti, Padre. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, Padre. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Lorena, apiádate de ella, mi Dios. Por David Zarco, que tiene unos dolores terribles, ayúdalo, mi Dios. Por Luis Miguel García, enfermedad. Hay niños en esa casa. Por René Ramos, Señor, tiene cáncer de páncreas, sánalo, pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ponemos a nuestra querida hermana Chepita para que tú la sanes, Señor, tocándole su corazón. Ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y lo hacen todo con tanta alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de... Suplicamos que estés con él, Padre bendito, todos los días. Quítale esos dolores que tiene, Padre Santísimo. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre
porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su vida, Padre. Dale riñones nuevos, Señor. La Carol, Señor. Llena esas casas de tus ángeles, Padre, que las cuidan, que las protejan, que las ayuden, Padre Santo. Y por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten, Señor, y corran al oír tu voz, para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, Señor. Enséñalo, tú guíalo, Señor, con tu palabra, para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, de Centroamérica y Suramérica, Señor, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón, que lo guíe y pueda heredar. Pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si el Señor lo permite. Mañana a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes y los acompañe todo el día. Bendiciones.